casas, gente que trabaja, horas que se pasan para dignificar. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza. Buenos días, amigas y amigos oyentes de Radio Fénix. Estamos nuevamente en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fugman, y quien les habla es su secretario general, Gustavo González. Bueno, varios temas para informar en el día de hoy. Lo primero es que este sábado pasado, más de 50 militantes voluntarios de Fugman realizaron en Avenida Italia y Propios, junto a la Brigada Di Pasqua, un hermoso mural que reivindica el trabajo del cooperativismo de vivienda, y por cierto, estaba la propaganda de votar sí el 27 de marzo. Bueno, no duró 2 noches. Hoy nos levantamos con la triste noticia de un enchastre que hizo supuestamente la Unión Cívica. Quiero aclarar que de ninguna manera creo que haya sido la Unión Cívica. Así lo firman los que se ocultan, los que están nerviosos y lo que hacen este tipo de scratch. Esto no le hace bien a la democracia. Yo no digo que un muro público es nuestro, para nada. Pero no se vale hacer esto. Los que alguna vez salimos a una pintada, a una pegatina, hay un código de esperar unos días para que luzca un mural, y después pueden ir otras organizaciones, sean del sí o del no. Pero miren, la rebeldía de nuestro pueblo es extraordinaria. Hoy me levanté a las 7 de la mañana y ya se comunicaron conmigo los compañeros de la brigada por lo que había sucedido, me mandaron un videíto. Y bueno, ya están allá, ya están las compañeras y los compañeros nuevamente recuperando ese hermoso mural. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con incitar al odio. Lamentablemente, tiempos que en el país no hubiéramos deseado. Pero esto es lo que está planteado. Entonces, lo primero que debo de aclarar es que de ninguna manera pienso que la Unión Cívica haya hecho este enchastre en Avenida Italia y Propios. Pero bueno, allá están de nuevo nuestros brigadistas rearmando ese hermoso mural que hicieron 55 compañeros militantes de Fugman el sábado pasado en horas de la mañana, a la luz del día, como debe ser. Lo otro que les quería decir como información es que mañana miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos va a haber un lanzamiento cívico de la Comisión del Sí con personalidades del arte, la cultura, la ciencia, que darán su posición frente al sí, y están todos invitados. Llenemos el Salón de los Pasos Perdidos para seguir en esta campaña democrática que dio lugar a ella 800.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de este país. Antes de presentar a nuestro invitado, que nos llena de orgullo tenerlo aquí, quiero informar que el 24 sigue la marcha. Nos concentramos en Plaza Libertad por toda la plataforma de Fugman, marchando hasta la Torre Ejecutiva, donde entregaremos un documento en Presidencia de la República acerca de la reconstrucción de un verdadero Plan Nacional de Vivienda. Pero como les decía, no quiero perder más tiempo en este editorial. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Juan Cereta. Le agradecemos muchísimo haber llegado hasta aquí, Juan. No, al contrario, un placer compartir este rato. Bueno, tú sos de los actores que se ha manifestado en más de una oportunidad y con valentía acerca de lo que implica la ley de urgente consideración. Y bueno, te damos la palabra para que comiences planteando un poco tu visión acerca de la ley de urgente consideración. Después, si podemos meternos en cómo está contemplado o no hoy el derecho a la vivienda. Y también si es cierto lo que se dice que la LUC es seguridad. Bueno, yo creo que la ley de urgente consideración, en primer lugar, tendríamos que hacer algún comentario a lo que significa una ley de urgente consideración. Porque me parece que también a veces la forma de hacer las cosas también es importante, no solamente los contenidos.
Las leyes de urgente consideración son una ley que lleva un trámite especial en el Parlamento. Transcurrido determinado plazo, se aprueba automáticamente y solo se pueden presentar a iniciativa del Poder Ejecutivo. Desde el retorno a la democracia en 1985, nuestro país tuvo 13 LUC. El promedio de artículos que tuvieron esas LUC es de 33 artículos, pero hubo algunas que tenían 4 y otras que tenían un artículo solo. Todas las LUC, excepto esta, son monotemáticas, es decir, abordan un solo tema que obviamente al Poder Ejecutivo de la época le parece trascendente. Por poner un ejemplo, una LUC es la que crea el MIDES. Claro. Entonces, me parece que esa característica que ha tenido nuestro país de una utilización prudente de este mecanismo de urgente consideración es lo que se ha abandonado con este proyecto. Claro. Estamos ante un proyecto que tiene 476 artículos y que ingresa en una serie de lo más variada de temas, que van desde la política criminal hasta el derecho a tener el mismo número de teléfono. Entonces, planteo esto porque creo que los ciudadanos tienen que ser críticos respecto a la utilización de estos mecanismos también, porque hagamos un simple ejercicio. Imaginémonos que en las próximas elecciones gana el partido que menos nos gusta. Y ni bien ingresa al gobierno, presenta en el Parlamento una LUC con 2.000 artículos. Claro. No se va a poder discutir razonablemente esos 2.000 artículos, más aún si tienen diversidad de temas, y lo que significa en definitiva un deterioro de la deliberación, de la democracia, de la discusión, del debate de ideas. Por eso creo que también eso debe ser considerado al analizar esta LUC. Esta no es cualquier LUC, es la LUC más grande de la historia, con la mayor cantidad de temas abordados disímiles, y que en un plazo donde evidentemente el debate que enriquece la democracia se vio claramente deteriorado por las formas. Con una salvedad, que por ejemplo a nosotros nos llamaron como organizaciones de la sociedad civil y nos dieron 15 minutos para poder exponer sobre toda la LUC. Bueno, imagínate la calidad del debate que se puede construir sobre esas bases. Después, ingresando ya al contenido de la ley de urgente consideración, yo soy crítico de esta ley. De todas maneras hay que tener claro, y esto también es importante resaltarlo, porque a veces se dice que la oposición o la comisión están poniendo un palo en la rueda al gobierno. De 476 artículos se impugnan 135, es decir, el 28% de una ley. A mí hay un montón de artículos, confieso, que no están impugnados y me hubiera gustado impugnar. Pero el sistema político, las organizaciones sociales que participaron de esta consulta popular entendieron que había 135 que eran especialmente gravosos. Si tuviéramos que definir la filosofía que recorre toda la LUC, y bueno, yo diría que por un lado aparece un principio característico en casi todos los capítulos, excepto el de seguridad, que es la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? La autonomía de la voluntad es la posibilidad de una menor intervención del Estado en las relaciones sociales, partiendo de la base que las personas que se relacionan habitualmente son iguales, están en condiciones de plena igualdad, y entonces no se necesita la intervención del Estado para equilibrar la balanza cuando hablamos de relaciones desiguales. Esto es una característica, diría que de todos los capítulos de la LUC, salvo el de seguridad, y en el de seguridad diría que lo que aparece es una política marcada yo lo definiría como la continuación de una política de los últimos 20 años en Uruguay o 30 años en Uruguay, pero exacerbada en lo que tiene que ver con el aumento de las penas, con la utilización de la cárcel como el único recurso para combatir la inseguridad, y con otro tema que me preocupa mucho, que es la renuncia al Estado como el actor principal en el tema seguridad. Y ese también es un tema que me gustaría en su momento analizar, porque no se trata solamente de intensificar, como decía recién, el aumento de las penas, las restricciones de las garantías, etcétera, etcétera, que eso ha venido ocurriendo desde hace tiempo, sino también el abandono de una policía profesional, estatal, preparada y hasta joven, diría yo.
Porque si analizamos los artículos, en todo el capítulo de seguridad se prioriza la intervención de los particulares, la intervención de los retirados policiales y militares. Eso es una renuncia a una policía, a un sistema de seguridad estatal. Y ese modelo existe en el mundo, no es una novedad de la LUC. Pero bueno, va en contra de mis ideas y de mis principios respecto a lo que considero que es una mejor actuación incluso de la policía cuando, a pesar de que hay una sobredimensión de lo que significa la policía para disminuir los delitos, aún así, aún pensando que está sobredimensionado, nunca renunciaría a una policía estatal, profesional y preparada, y menos sustituirla por la defensa que puedan hacer los particulares o por la que puedan hacer aquellos que ya no integran los cuadros policiales. Y que, fíjense ustedes, para entenderlo con un ejemplo sencillo, cuando nosotros decimos en un artículo de la LUC que los retirados policiales podrán intervenir en el combate al delito, lo que estamos diciendo es que ante un evento efectualmente conflictivo puede aparecer una persona de particular, sacar un arma y detener a alguien. Eso creo que no hemos tomado la real la dimensión de lo que significa y de la inseguridad en la que nos pone a todos, porque no estamos hablando de que viene alguien con el uniforme de policía, que se baja de un patrullero, estamos hablando de alguien que no sabemos quién es y que dice ser policía. Puede pasar en cualquier situación, en un partido de fútbol, caminando por la calle, a la salida de un baile los jóvenes. Y lo que va a estar haciendo es legal por la LUC. Y bueno, y en lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, creo que también ahí hay algunas cuestiones que son importantes, me parece, considerar. Fundamentalmente, en el tema de la vivienda creo que hay un diagnóstico que se puede compartir, que ustedes lo saben mejor que nadie. En Uruguay hay un serio problema de acceso a la vivienda, sobre todo para los más vulnerables, para los más desposeídos, para los más pobres. Eso está claro, ese diagnóstico es correcto. También hay una dificultad en el acceso a las garantías de alquiler, eso también es cierto. Ahora bien, cuando tradicionalmente el derecho a la vivienda ha chocado muchas veces con el derecho a la propiedad, yo creo que en Uruguay, desde Emilio Reus, Roseli Rius, etcétera, hemos sobredimensionado la propiedad como única salida al derecho a la vivienda, y ese ha sido un gran error. El famoso sueño de la casa propia nos ha metido en un brete que para muchos es una utopía inalcanzable. Claro. Cuando hay sobradas muestras, ustedes son un ejemplo de eso, de que no se necesita ser propietario para dar satisfacción al derecho a la vivienda. De todas maneras, cuando se intenta hacerlo a través del rol de los particulares en la sociedad, como es el tema de leyes que regulan los arrendamientos, yo creo que la LUC lo que hace es retroceder en cuanto a política al año 1868. Y les voy a explicar por qué. 1868. Sí, volvemos a 1868. Si uno hace un análisis legislativo de cómo ha sido la evolución a grandes rasgos de las leyes vinculadas a la vivienda en el Uruguay, solo algunas, ¿no? Pero sobre todo las vinculadas al arrendamiento como opción, como solución al derecho a la vivienda. Dejemos por un lado todas las demás que pueden solucionar el tema de la vivienda. Centrémonos en que el arrendamiento es una forma de dar satisfacción al derecho a la vivienda. Sin duda. Bien, en 1868 el Código Civil de Tristán Narvaja, que de alguna manera replicaba el Código de Vélez Arfiel, que no era otra cosa que el Código Napoleónico, partía de la base que en todos los contratos, incluidos los de arrendamiento, hay una igualdad absoluta entre las partes. Es decir, que arrendador y arrendatario son exactamente iguales. Por lo tanto, pueden negociar lo que les parezca y todo es libre, no se necesita que el Estado intervenga. Como si fuera igualitaria esa relación. Como si fueran iguales, ¿no? Esto después nos va a llevar a un concepto que para mí es clave y que es abandonado por toda la LUC, que es el tema de las desigualdades estructurales. Es decir, aquellos que nacen en una situación de desigualdad desde su origen, esos no son considerados, y se parte de este paradigma que instauró el Código Napoleónico en 1868 en Uruguay con la aprobación del Código Civil, de que todas las personas son iguales. Por lo tanto, en cualquier negocio que celebren, habrá algunas situaciones en las que sí, por supuesto, pero hay otras en las que ha estado claro históricamente que se necesita la intervención del Estado. El ejemplo típico puede ser el derecho al nacimiento del derecho al trabajo. Claro. ¿Por qué nace el derecho al trabajo? Y bueno, antes se regulaba por el derecho civil, pero está claro que no están en un plano de perfecta igualdad trabajador y empleador. Bueno, les decía, en 1868 el contrato de arrendamiento del Código Civil
parte del paradigma de que las partes son iguales. Arrendador y arrendatario están en un plano de perfecta igualdad. Hasta 1927 eso se mantuvo porque se sanciona la ley 8153, que es la primera ley de arrendamientos, donde también se mantiene el paradigma de que las partes son exactamente iguales. ¿Qué va a suceder después? Bueno, va a aparecer una evolución donde la propiedad es un tanto abandonada, la primacía de la propiedad, y se tutela mucho más fuerte el derecho a la vivienda en tema de arrendamientos, ya partiendo del paradigma de que arrendatario y arrendador la mayoría de las veces no son iguales. Así, en 1968 se sanciona la ley 13.292, que limita el aumento de los alquileres. Ahí el Estado se mete y dice, no, espere, no se puede aumentar así lo que a usted le parezca. El mercado no puede regular solito el precio de los alquileres. También en 1968 la ley 13.638 suspende los lanzamientos. Situaciones de crisis social ameritan a que se suspendan los lanzamientos. Ahí aparece una tutela del derecho a la vivienda clara. Claro. En 1974, ya en dictadura, el decreto ley 14.219 establece un estatuto para los arrendatarios, mucho más protector que la LUC. Increíblemente. Sí, y en 1985, ya en democracia, la ley 15.799, por poner un ejemplo, suspende los desalojos del RABE, del Registro de Aspirantes a Viviendas Económicas. Otra intervención del Estado para romper ese paradigma de que arrendador y arrendatario no son iguales. Todo esto, toda esta evolución, que yo diría arranca por lo menos en 1968, es la que se abandona con el régimen de arrendamientos de la LUC, para volver al paradigma de 1868, donde se supone que arrendador y arrendatario son iguales. Y yo les decía, también quiero hacer alguna precisión sobre el tema del arrendamiento sin garantía, porque se presenta a la LUC como la creadora del arrendamiento sin garantía. Que no es cierto. Bueno, el arrendamiento sin garantía existió desde siempre, desde 1868 ya había arrendamientos sin garantías. Son pocos, no son tan frecuentes, porque los arrendadores en general priorizan la seguridad en el cobro de la renta, pero siempre existieron, nunca estuvieron prohibidos. Pero además, aunque la LUC fuera la creadora del arrendamiento sin garantía, tampoco está sujeto a derogación, porque el capítulo de arrendamientos sin garantía va desde el 422 al 459 de la LUC, y los que se proponen derogar son del 426 al 459. Quiere decir que del 422 al 425, que definen cómo es un contrato de arrendamiento sin garantía por la LUC, no están sometidos a derogación en esta consulta. Quiere decir que aunque lo hubiera creado la LUC, tampoco se van a derogar si triunfa la opción del sí. Y quiero, para que se entienda un poco más esto de la autonomía de la voluntad y la filosofía, quiero leerles o darles un breve repaso del artículo 422, que no va a ser derogado, aunque triunfe el sí, pero que nos muestra cómo se define esta filosofía del arrendamiento para la LUC. El artículo 422, en el inciso A, en el literal A, regula el plazo del contrato. ¿Y qué dice? Que las partes pueden fijar el plazo que quieran. En el literal B, regula el precio. Y dice que las partes pueden fijar el precio que quieran en la moneda que quieran. En el literal C, regula el método de ajuste del precio. Y dice que las partes pueden fijar lo que quieran, como quieran. Entonces, si nosotros aplicamos este régimen de la autonomía de la voluntad sobre el paradigma de que las partes son iguales, y estamos hablando del embajador del Reino Unido que alquile un apartamento en la Rambla, seguramente este régimen no lo afecta demasiado, para nada, porque claro, está en un plano de igualdad en la negociación con el arrendador. Ahora, si hablamos de una vivienda humilde que alquile un trabajador con su familia, evidentemente que no está en un plano de igualdad para negociar todas estas cosas con el arrendador. Menos si el arrendador es alguien que tiene 50 casas para alquilar, como ocurre en el Uruguay. Es por eso que esta ley ignora las desigualdades estructurales, lo que ha sido la intervención del Estado para corregir esas desigualdades históricas en el Uruguay. Por eso es una ley pensada para las clases altas. obviamente. Por eso yo, cuando me preguntan Los sobre... maya oro, que se les dice ahora. Exactamente. Por eso a mí cuando me hacen alguna consulta, yo siempre les digo, intenten pensar en si la filosofía de esta ley va con ustedes, con la realidad de sus semejantes, de los vecinos, de sus amigos, de su familia, o no tiene nada que ver con ellos. Claro, porque lo que tú decís es absolutamente claro. Es decir, yo soy propietario, pongo el precio, pongo el plazo, ¿y qué me va a decir el inquilino? El inquilino, supongamos que me dice, no, pero yo no acepto este plazo. Bueno, porque si no lo aceptás, a otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, bueno, toda la fuerza está en el propietario. Y eso también hay que vincularlo con el escenario donde se plantea una ley de este tipo.
Si una ley de este tipo se plantea en un país que no tiene ningún déficit de vivienda, que hay, por ejemplo, un sistema de vivienda pública que da satisfacción básica al derecho a la vivienda, y alguien por encima de ese derecho básico satisfecho quiere, por medio de un arrendamiento, acceder a una vivienda más lujosa, en mejores condiciones, en otro lugar, bueno, yo diría que este régimen no es pernicioso. Ahora, no es lo mismo analizarlo en un país que tiene satisfecho el derecho a la vivienda que analizarlo en un país que tiene un gran déficit de acceso a la vivienda, sobre todo para las clases populares. 70.000 se calculan aproximadamente. Y en un contexto de crisis, Claro. porque también eso hay que analizarlo. Por eso que evidentemente no parece una ley o este capítulo, sobre todo, pensado para los trabajadores ni para los que hoy en Uruguay no tienen acceso a la vivienda. De todas maneras, este capítulo lo que hace, más que regular, como dijimos, un régimen de arrendamiento sin garantía, lo que hace es regular un régimen de desalojos rápidos, de plazos breves en todo, y tengo un cuadrito como para hacerlo gráfico y no aburrirlos con la redacción de artículos, donde comparo lo de antes y lo de la LUC. Si nosotros hablamos de un arrendatario buen pagador, primero, tenía por el régimen anterior un contrato mínimo de 2 años, al que le podía agregar 1 año de prórroga. Quiere decir que los contratos podían llegar a ser, en el caso de buenos pagadores, 3 años. Uh-huh. En la LUC, como vimos, puede ser 6 meses, 5 meses, 4 meses, lo que se les antoje, mejor dicho, lo que se le antoje al arrendador. En lo que tiene que ver con un juicio de desalojo, siempre en la categoría buen pagador, actualmente tiene 10 días para defenderse, el arrendatario desalojado, con la LUC pasa a tener 6 días. Alguien podrá decir, bueno, pero de 10 a 6 días, la verdad que no hay tanta diferencia. Bueno, yo les digo que 10 días ya es poco, sobre todo cuando hablamos de los sectores más vulnerables, que no tienen un abogado a la mano, que no conocen cómo, o que a veces tienen dificultades hasta para acceder a los servicios públicos de Y aunque atención. tengan un abogado a mano, de repente no lo pueden pagar. No lo pueden pagar o no pueden acceder a la defensoría que da una defensa gratuita. Y si lo hacen cuando el plazo está a punto de vencerse, donde hay que conseguir pruebas para defenderse, donde hay que hacer un escrito, donde hay que presentarlo en el juzgado, etcétera, etcétera. Volviendo al buen pagador, plazo de desalojo en el régimen anterior, 1 año. Plazo en la LUC, 30 días. Plazo de lanzamiento o de prórroga para la desocupación, bueno, en el régimen anterior, más allá de lo que el juez estableciera, teníamos 120 días como máximo de prórroga. Con la LUC tenemos 7 días. Esto quiere decir que un buen pagador, desde que se vence el contrato, tiene asegurados en su vivienda 485 días, mientras que por la LUC tenía 485 días por el régimen anterior, tiene 37 días asegurados por la LUC. Yo esto lo vinculo, ahora voy a ir a las otras categorías, pero esto lo vinculo con el derecho a la vivienda porque, como ustedes sabrán, el derecho a la vivienda es un vínculo con esa finca que constituye el hogar, pero un vínculo estable, un vínculo perdurable. Si no hay estabilidad en el vínculo, no podemos hablar de derecho a la vivienda. Podremos hablar de refugio, de campamento, podremos hablar de otras cosas, pero no de vivienda. Y si nos enfrentamos a una situación, esto que conté son los plazos del buen pagador, si nos enfrentamos a alguien que se quedó sin laburo, no pudo pagar más el alquiler, que ya entra en la categoría de mal pagador, en el régimen anterior tenía un desalojo de 20 días, con la LUC tiene un desalojo en 6 días. Claro. Con el régimen anterior podía pedir hasta 120 días de prórroga por razones de humanidad, con la LUC puede pedir 5 más 5, es decir, 10 días de prórroga. Quiere decir que un mal pagador, ese que se quedó sin laburo y no pudo pagar el alquiler, con el régimen anterior tenía 140 días desde el momento que se iniciaba el desalojo para conseguirse otra solución habitacional. Ahora tiene 16 días. Y otro ejemplo que me interesa mencionar es el de la finca ruinosa. Nosotros en el consultorio jurídico de la facultad tenemos muchas veces consultas de arrendatarios, ocupantes de fincas ruinosas, que nos pone siempre en una disyuntiva de bueno, tutelar el derecho a la vivienda, que no queden en la calle, pero a su vez vivir en una finca que está ruinosa tampoco es una solución. Pero fíjense ustedes lo que ocurre con el desalojo de finca ruinosa. Con el régimen anterior, los jueces podían dar hasta 180 días para que se desalojara según la situación. Con la LUC son 45 días. Y se podía prorrogar con el régimen anterior hasta 120 días, con la LUC son 15 días. Quiere decir que con el régimen anterior una finca ruinosa tenía 300 días garantizados
para conseguirse otra solución habitacional, con la LUC puede llegar a tener hasta 60 días. Y un elemento que parece menor, pero no lo es, con el régimen anterior, en el desalojo de fincas ruinosas, el juez podría establecer además la prohibición de que se volviera a arrendar. Es decir, vamos a desalojar a alguien porque no puede vivir en esas condiciones. El juez establecía que se prohibía el arrendamiento nuevamente a otra persona. Claro. Con la LUC eso no está prohibido. Inclusive hay otro artículo que, tengo entendido, por la ley anterior, ningún propietario podía iniciar trámite de desalojo con deudas con el Estado. Exactamente. Y ahora la LUC habilita sí, a que aún teniendo deudas... En realidad le elimina un control que se hacía en los juzgados sobre el cumplimiento, sobre todo de la contribución inmobiliaria, del pago de los tributos, que son de cargo del propietario. Había que acreditar para iniciar el juicio de desalojo, estar al día con el IRPF de los alquileres, con la contribución inmobiliaria. Esos requisitos se eliminan con la LUC, lo cual trae otro problema, que sobre todo es el de las fincas que están fuera del mercado de los arrendamientos. Las vuelve a meter en el mercado de los arrendamientos y además de la ausencia de esos controles, tampoco hay un control municipal sobre la habitabilidad de las fincas. Lo cual también, obviamente, es peligroso. Entonces, está claro, creo, ha sido muy claro, Sereta, con respecto a todo el acortamiento de plazos, las mayores o impresionantes garantías para el propietario. Creo que algo que nos debe llamar a reflexión es con lo primero que comenzaste. ¿Cuánto hemos retrocedido en el marco del derecho a la vivienda y la defensa del más débil? Totalmente. Y cómo se ha cambiado, se ha vuelto un paradigma de hace 2 siglos donde parecería que esa desigualdad estructural no existe. Fíjense ustedes lo que decía, voy a citar a alguien que nadie va a poder acusarlo de, no sé, de tener una visión, no sé, marxista o de izquierda, ¿no? De izquierda. Claro. Miren lo que decía Enrique Tarigo el 7 de julio de 1977, cuando se discutía la ley de arrendamientos que tuvimos vigente plenamente hasta que entró la LUC. Enrique Tarigo, cuando se hablaba de legislar sobre arrendamientos, decía: entre desproteger en lo que respecta a su renta al propietario, que por lo menos es propietario de uno o más inmuebles, cuyos valores se han acrecentado y se siguen acrecentando, y desproteger al inquilino, que solo cuenta con su trabajo, la opción no debería resultar difícil. Enrique Tarigo, este es un editorial del 7 de julio de 1977 que recoge Benjamín Nahum, a quien aprecio muchísimo y admiro, y lo traía a colación en un artículo de Brecha del 29 de mayo pasado. Bueno, hace poco les comentaba a los oyentes de la Fénix que estuve leyendo a otro que nadie puede decir que es de alguna tendencia X o H, Carlos Baferreira, donde plantea en el problema de la tierra, del suelo, que plantea que el derecho a la habitación debería ser de uso y goce, ¿no? Carlos Baferreira. Sí, Baferreira era adherente a la doctrina que en aquel momento llamaba el georgismo, que planteaba que los bienes naturales no pueden ser propiedad de los hombres, sino que tienen que ser del goce de todos, de la humanidad. Y en una conversación que fue muy famosa cuando Baferreira se reunió en Montevideo con Einstein, Baferreira lo llevó a Einstein a hablar sobre el tema del derecho a la tierra. Baferreira distinguía el derecho a la tierra como medio de producción sobre el derecho a la tierra habitación, ¿no? Y por eso decía, Baferreira propugnaba el derecho a habitar, que en su momento fue recogido por Valle y sobre todo también recogido por Baltasar Brum. Si nosotros buscamos los discursos de Valle o los discursos de Baltasar Brum en su momento, recogían esta filosofía que se simplificaba en una expresión que en su momento fue muy popular, que era no es admisible que cada persona no tenga un lugarcito en este planeta donde apoyar los pies. Claro. Y eso tiene que ver con el derecho a habitar, ¿no? Con el derecho a un lugar, por lo menos, porque, y lo decía Baferreira en su filosofía, nacemos con un cuerpo, nacemos con una consistencia corporal. No podemos andar flotando por la tierra. En algún lugar tenemos que posar los pies. Y él lo planteaba como un derecho natural, como un derecho de todos. Y bueno, incluso
Baltasar Brum lo extendía a las particularidades de nuestro país, a la extensión territorial y lo inadmisible que era que cada ciudadano no tuviera un pequeño lugar donde vivir, donde construir su vivienda o donde habitar, como lo llamaba él. Yo siempre digo que antes de ser uruguayos o argentinos o brasileños somos terrícolas. ¿Mm? Aquella frase, aquella máxima muy interesante de un campesino nicaragüense, ¿no? Que dice, no somos peces para vivir en el agua, no somos pájaros para vivir en el aire. Bueno, y que él reivindicaba entonces el derecho a la tierra, ¿no? Eso me parece muy importante, y que en general se deja de lado. Un tema que quiero volver a la seguridad un poquito. Volvamos. Han planteado distintos actores que de alguna manera, esto que tú comentabas, de que el retirado policial, ya con algunos años además, pueda hacer uso de una arma en cualquier... de alguna manera es, primero, esto de la justicia por manos propias, ¿lo puedo entender así? Bueno, es ¿O tiende a eso? Bueno, lo que pasa es que el concepto de justicia por mano propia es cuando el ofendido, digamos, por la víctima del delito, de alguna forma intenta hacer justicia por sus propios medios. Acá estamos ante la participación de un particular que no es la víctima, al que se le da la posibilidad o se lo autoriza a intervenir, a ejercer una función que históricamente en las sociedades evolucionadas le hemos conferido al Estado. Es decir, cuando el derecho penal nace en los estados democráticos, lo que hace el Estado es expropiarle a los particulares la venganza. Es decir, históricamente en la historia de la humanidad lo primero que nació fue la necesidad de vengar. Entonces los romanos le daban al pater familias la posibilidad de vengarse en nombre de la víctima. Pero bueno, las sociedades modernas evolucionaron y dijeron, no, esto así no puede ser, el conflicto lo vamos a expropiar, el Estado se lo va a quedar y va a ser el Estado el que va a aplicar primero la sanción, el contenido aflictivo, digamos, de las penas. Después nace toda la teoría de la rehabilitación, ¿no? De que solamente aplicando penas no solucionamos el delito. Pero la participación, yo creo que en ese sentido es muy clara la filosofía en el artículo 1 de la LUC, que modifica el concepto de legítima defensa del 26 del Código Penal, porque tiene tres partes que son claves y que son, para mí, identificatorias de la filosofía de la LUC. Por un lado, extiende las posibilidades de lo que se considera legítima defensa, es decir, lo que nosotros como particulares podemos hacer en defensa de nuestros derechos. Históricamente la legítima defensa del Código Penal liberal estaba basada en el principio de proporcionalidad o razonabilidad, es decir, si yo tengo en riesgo mi vida o mi integridad física, yo puedo poner en riesgo la integridad física o la vida del agresor. Pero siempre se exigió razonabilidad y proporcionalidad entre los bienes que estaban en juego. Lo que hace la LUC es poner a texto expreso que para la defensa de derechos de carácter patrimonial, es decir, para la defensa de la propiedad, yo puedo poner en riesgo la integridad física o la vida del otro. Vamos a una pequeña tanda y continuamos en Habitar el Pensamiento conversando con el doctor Juan Sereta. Que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa de FUCBAN. Quien les habla es Gustavo González, su secretario general, y estamos hoy compartiendo una muy interesante conversación con el doctor Juan Sereta. Nos clarificó una cantidad de temas sobre viviendas, sobre seguridad y qué implica la LUC al respecto. Ahora, sobre seguridad. Por ejemplo, esto del narcomenudeo, ¿cuáles son las diferencias? Hemos escuchado que, por ejemplo, ¿qué le pasa a una mujer si está presionada y su marido le pide desde la cárcel que lleve unos gramos de marihuana? ¿Cómo está planteado eso en la LUC? Bueno, la LUC, siguiendo la filosofía que mencionábamos, a este respecto, en todo lo que tiene que ver con estupefacientes, aumenta las penas. Deja fuera por la cuantía de las penas, deja fuera algunos institutos que permiten ser formalizados sin prisión, lo cual ata de manos a jueces y fiscales
en el sentido de que aún situaciones de narcomenudeo necesariamente van a ser formalizados con prisión. Esto, si bien responde a este criterio que decíamos del punitivismo, del aumento de las penas como única solución a los problemas de política criminal, creo que en el tema de estupefacientes es bien ejemplificante de una corriente que ha liderado Estados Unidos históricamente, que ha sido un rotundo fracaso como política de drogas, que es lo que se denominó en su momento la guerra a las drogas. ¿Qué es la guerra a las drogas? Bueno, la guerra a las drogas se puede resumir, creo que la LUC lo refleja bastante, en atacar al consumidor y a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico. Es decir, primero penalizar conductas de consumo, penalizar al que vende pequeñas cantidades, al que comercia pequeñas cantidades, y tener un criterio extremadamente riguroso en la aplicación de las penas para esta cadena, mientras que se tiene un criterio mucho más blando para los eslabones más altos de la cadena. Entonces podemos ver, no digo que sea estrictamente el caso de Uruguay, pero Uruguay parece encarrilarse por esa filosofía también, podemos ver cómo grandes narcotraficantes no tienen esa rigurosidad en los planteos, en las penas, incluso en otros países muchas veces están vinculados al poder. Sin duda. Y bueno, lo que se replica en estas modificaciones, sobre todo en el artículo 74 de la LUC, es esa intensificación de la persecución al eslabón más débil de la cadena. Como si el narcotráfico se fuera a combatir metiendo presa a una mujer que tiene 4 hijos y que es la encargada de sus cuidados y que muchas veces comete estas conductas o porque es extorsionada, o porque es extorsionada a su pareja en la cárcel, o porque está metida en un ámbito de dominación donde no tiene otra alternativa que no sea cumplir con las expectativas y los requerimientos de los referentes masculinos, que son en general los que motivan estas conductas. Entonces, si nosotros pensamos realmente que el narcotráfico se va a cortar porque metemos presas a estas mujeres, mientras los grandes narcotraficantes esperan su sentencia en la casa, bueno, yo creo que tienen estamos... muchísimos abogados, toda la plata para cubrir una cantidad de temas. Totalmente, y volvemos a algo que también pasa con el tema de la vivienda y no lo mencionamos, por eso yo creo que sí, que esta es una ley que tiene características típicas para determinadas clases sociales. Volvemos a la criminalización de la pobreza, ¿no? Es decir, nos olvidamos de analizar por qué alguien incurre en esa conducta, estudiar los motivos, las causas del delito, y nos quedamos solamente con el resultado final. Y yo decía, criminalizamos la pobreza por esta diferenciación de trato cuando hablamos de esa división de la sociedad entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos los delincuentes, nosotros la gente de bien, como se ha dicho en estos últimos días, como si el derecho penal juzgara a las personas por un estereotipo y no juzgara los hechos, las conductas. Sí, ¿no? además ni que hablar cómo se está estigmatizando a la gente, ¿no? El hecho que pasó hace poco en Punta del Este me parece que es muy gráfico al respecto, ¿no? Porque un pibe llevaba una capucha, ya consideraron que era un chorro, ¿no? Una cosa No así. solamente eso, fíjate que ese hecho, a mi juicio, demuestra el estereotipo del delincuente y muchas veces incluso a mí me daba la sensación que nos indignábamos porque no era el que tenía que ser. Es decir, si hubiera sido realmente... Ah, está bien. Ahí estaría bien, ¿no? Pero no solamente el estereotipo, también refuerza esto que está impregnado en la LUC, que es el rol de cada uno de salir a ejercer esa actividad, como decía, que en principio debería estar a cargo del Estado. Es decir, parece que no nos nace llamar a la policía. Parece que lo que queremos hacer es nosotros actuar privadamente. Y eso, evidentemente, es peligroso. Pero yo decía, estas cuestiones traen consigo una política que criminaliza la pobreza y otro tanto ocurre históricamente vinculado al derecho a la vivienda. Porque fíjense ustedes que ya tenemos un delito, ya teníamos en el Código Penal desde el 2008 un delito que nos avergüenza como país, que es el delito de usurpación, y ahora le adicionamos en la LUC la ocupación de espacios públicos. Si vinculamos como falta, como delito, si vinculamos estas dos cosas, podemos concluir sin demasiada dificultad que alguien que se quedó sin casa, que fue desalojado, si ocupa un terreno, comete el delito de usurpación.
pero si no lo ocupa y se queda en la calle, comete la indebida ocupación de espacios públicos. Quiere decir que el pobre, si se queda sin casa, cualquier cosa que haga va a ser delito. No tiene margen de maniobra para hacer algo que nosotros, los otros, no consideremos un delito. Tendrá que estar caminando todo el día. Tendrá que estar caminando todo el día sin parar, porque si sin parar, para y se acuesta, comete el delito de ocupación indebida de espacios públicos, y si se mete en un terreno que está abandonado o en una casa que está abandonada, comete el delito de usurpación. Con lo cual, en lo que terminamos es una clara criminalización de la pobreza. Y eso me lleva también a mencionar una cuestión que tiene que ver con algunos artículos de la LUC y que tienen que ver con la selectividad de los sistemas penales. Existe un mito, una ilusión de todos nosotros, de que todas las infracciones al derecho penal van a ser juzgadas. Y eso no solamente que no es real, sino que es imposible. En ningún país del mundo se juzgan todas las infracciones a las normas penales porque sería imposible. ¿Qué hacen los sistemas penales en todo el mundo? Seleccionan qué violaciones a las normas penales son sometidas al proceso penal. Entonces, el sistema de selección, la selectividad penal, es clave. Primero, es clave si la vamos a hacer solamente pensando en los estereotipos, claro, o en aquellos más pobres, o en los que responden al imaginario popular del delincuente, que parecería que no es alguien de traje y corbata, sino que siempre en el imaginario popular es alguien que va de gorrita, o que tiene determinado lenguaje, o que vive en determinados barrios. O que tiene determinados, hasta forma de caminar, se lo caracteriza por eso, ¿no? Totalmente. Y si a eso le sumamos que la LUC amplifica las posibilidades de la policía de realizar esta selectividad, de elegir a quiénes vamos a llevar al sistema penal, bueno, eso es preocupante en lo que tiene que ver con la calidad del Estado democrático y constitucional de derecho, ¿no? Así que también en lo que tiene que ver con la criminalización, con la selectividad penal, esta ley exacerba algunas características que ya teníamos, no es que las invente la LUC, ya teníamos este problema del estereotipo, ya teníamos este problema de los aumentos desproporcionados de las penas, sobre todo para los delitos contra la propiedad. En Uruguay nos escandalizamos mucho de los delitos sexuales, de los homicidios, y está bien que así sea, pero le ponemos penas más altas en proporción a los delitos contra la propiedad. Y no nos olvidemos que nuestras cárceles, los 14.000 presos que tenemos hoy privados de libertad, en su inmensa mayoría no están ni por homicidios, ni por violaciones, ni por abuso sexual. El 90% responde a delitos contra la propiedad o delitos de estupefacientes. Estas dos cosas son las que llenan nuestras cárceles. Entonces, si pensamos que repitiendo esta receta de que el aumento de las penas va a funcionar cuando nuestros presos son en su inmensa mayoría personas que cometieron delitos contra la propiedad, e ignoramos el origen social que tienen muchos de esos delitos, bueno, estamos repitiendo una receta que ha sido un rotundo fracaso. Sí, y además, bueno, creo que cualquier oyente estará de acuerdo con esto que voy a plantear. La reeducación no es la cárcel, tal cual está concebida en este país. Yo leí un informe de Petit, por ejemplo, que es dramático. Es decir, ningún ciudadano puede pensar que este tipo de cárceles, en la situación que se encuentran, además, hacinamiento, etcétera, puede reeducar. En esto la LUC, ¿qué plantea? O sea, está por fuera la reeducación. Sí, nosotros tenemos en la Constitución el artículo 26 que nos obliga a que las cárceles tengan un fin rehabilitador. La LUC, si bien no tiene ningún artículo específico sobre cárceles, su espíritu, digamos que va a contramano de esto y va priorizando el criterio de seguridad, ¿no? Como si a la gente la metiéramos en la cárcel y ahí desapareciera nuestro problema. Y esa también es una ilusión. Es una ilusión pensar que atrapamos a alguien que cometió un delito, lo metemos en el CONCAR o en Libertad o en alguna de las mega cárceles que tenemos y ahí se solucionó el problema. Yo les diría a los oyentes que ahí se nos agrava el problema y comienza uno peor, sobre todo por la casi inexistente, salvo honrosas excepciones, rehabilitación que tenemos. Lamentablemente nuestro país ha decidido, a este país que le gusta hacer encuestas y mostrar estadísticas, ha decidido no analizar estadísticamente la reincidencia en el Uruguay. No tenemos números oficiales sobre la reincidencia en el Uruguay. Pero conociendo de adentro las cárceles,
nosotros que hemos trabajado incluso con Petit, les puedo asegurar que las megacárceles, y habrá alguna excepción en alguna cárcel del interior, no quiero ser injusto con esto, o incluso algún pedacito de un módulo de alguna de las cárceles grandes en las que sí se trabaja bien, pero en la inmensa mayoría del sistema penitenciario es un lugar donde se vulneran derechos, donde no existen actividades de rehabilitación, donde poder estudiar o trabajar es casi imposible, y donde la propia LUC restringe nuevamente el conocido 2x1 por trabajo o estudio. Es decir, el incentivo al privado de libertad de que si estudia, de que si trabaja, va a obtener un beneficio en su pena. En este sentido, es importante, a veces se juzgan estos artículos sin conocer para nada la realidad de la cárcel. Si nosotros no motivamos a los privados de libertad a que trabajen o estudien, y la mejor manera, la mejor zanahoria para esto no es otra que la reducción de las penas por trabajo y estudio. Esa es la que ha funcionado. Si nosotros eliminamos o restringimos al mínimo las chances de que estudiar o trabajar sean un aliciente para el privado de libertad, no solamente no tenemos ese impulso para que lo hagan, sino que va en perjuicio nuestro. Es decir, nosotros el año pasado, no el otro, hicimos una acción de habeas corpus con Juan Miguel Petit dirigida a los analfabetos del CONCAR. Es decir, a todos esos muchachos que hay en el CONCAR que tienen entre 18 y 24 años que no saben leer ni escribir. Pero que no saben leer ni escribir ni contar más de 10. Claro. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos necesariamente es qué cosas buenas van a pasar cuando esos muchachos salgan de la cárcel. ¿Qué cosas buenas nos van a pasar? Pero además, aún siendo egoístas, no pensemos en sus derechos, pensemos solo en nosotros, como solemos hacer. ¿Qué cosas buenas nos van a pasar cuando nos crucemos en la calle con alguno de esos muchachos que no sabe leer ni escribir? ¿Qué chances va a tener? Y tendría que sumar sus trayectorias de vida, ¿no? Sí, sí. Poca contención familiar, ausencia del sistema educativo. Extrema pobreza. Extrema pobreza, ausencia de vivienda. Vinculado a la vivienda, vos analizabas las trayectorias de estas personas, ninguno había tenido vivienda nunca. Siempre había estado en la precariedad de un asentamiento al otro, viviendo en la calle. Entonces, aún siendo egoístas, deberíamos preguntarnos qué cosas buenas nos van a pasar si no hacemos nada con ellos. Y cuando se dice es difícil o imposible la reeducación, sinceramente a mí, cuando escucho esos comentarios, me llena de tristeza. Si nosotros vamos a tener a alguien preso 5 años, 10 años, y esa persona tiene 18, 20, 25, y renunciamos de antemano a hacer nada con él, somos un desastre. Sí, y además el producto que va a salir va a ser el mismo, o peor. O peor. Ninguna posibilidad de trabajo. Bueno, todos sabemos que además, si hay desocupación, las patronales también piden o pueden elegir mucho más. Entonces esos muchachos obviamente que no tienen ninguna posibilidad de insertarse nuevamente en una vida. Mira, yo siempre digo, yo viví 15 años en Centroamérica. 15 años. Y ahí ni León Felipe, como decía León Felipe, no me pueden dormir con todos los cuentos. Yo vi en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, meter el ejército en las calles contra el fenómeno de las maras. En ninguno dio resultado la mano dura, en ninguno, absolutamente. Se triplicó el delito, los problemas de la ciudadanía son mucho mayores, la gente ya no quiere ni salir a la calle después de las 6 de la tarde, hay impuestos que te pone la pandilla, y ninguno de esos dio resultado, que se apoyaban en este proyecto Guerra a las Drogas, ¿no? Ese era el... Sin embargo, es curioso cómo seguimos creyendo ese cuento, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, ahí este discurso, que penetra además a través de muchos medios masivos de comunicación, nos deshumaniza mucho. Yo, por ejemplo, cada vez me quedo más preocupado que pasamos al lado de un muchacho que está durmiendo en la calle, en las peores condiciones, y ni nos inmutamos. Sí, ocurre ahí como un fenómeno de despersonalización, ¿no? Es decir, sí, como si no existiera, es parte del paisaje. Parte del paisaje, tal cual. Es no terrible. Es un ser humano. Y eso yo lo viví ya en varios países, no imaginé que, pero sí, ya está instalado.
Hace poco, en la puerta de la sede de fútbol, un muchacho, desde las 8 de la mañana durmiendo hasta las 7 de la tarde. Nosotros nos preocupamos porque lo que hicimos despertar, se despertó, porque creíamos que le había pasado algo. Dijo, déjenme dormir. Bueno, y uno ahí piensa, llamo a la policía, ¿dónde lo llevan? ¿Dónde no lo llevan? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa? Increíblemente, cuando se despertó, nos vino a agradecer que no habíamos llamado a la policía. Es decir, el muchacho lo que quería era dormir, vaya a saber la noche que había pasado. Y lo que nos preocupa, o nos debe preocupar como país, es que nos jactemos porque vamos a construir otra cárcel y no otra escuela. Totalmente. Este es un problema. Y la LUC, digamos, profundiza esto, ¿no? Esa defensa a ultranza de la propiedad. Por eso me pareció muy interesante lo que planteaste de Enrique Tarigo, de Baltasar Brum, lo que hablamos de Carlos Bá Ferreira. No es un problema de palo en la rueda a un gobierno. No es un problema. Bueno, si fuera palo en la rueda, yo te diría que no se estaría impugnando un 28% de una ley, de la ley principal del gobierno, ¿no? Claro. Y además no hubieran existido otros referéndum. El referéndum es un instrumento totalmente democrático y constitucional, ¿no? Sí, bueno, ya lo decía Valle, el referéndum es una oportunidad donde los gobernados controlan a los gobernantes. Uh-huh. Que vas a tener que tener cuidado en mencionar a Valle porque hoy acaban de quiere denunciar el Partido Colorado a la Comisión del Sí, porque no sé qué sindicato utilizó una frase de Valle, ¿no? Es decir, algo medio... bueno, a mí me encanta usar la frase de Valle. No, pero perfecto, pero además, yo no sé, pero que haya una ley que no pueda utilizar una frase de Valle o de Artigas o de... Yo vivo citando a Valle, a Baltasar Brum, porque, bueno, también a otros, ¿no? Por supuesto, claro. No es que sea solo los uruguayos, pero me parece que a veces rescatar esas cuestiones que son nuestras y nos permiten ver cómo muchas veces, a pesar del tiempo, retrocedemos, ¿no? Retrocedemos en derechos, ¿no? Como cosas que consideramos superadas, sobre todo con el vallismo, hoy las vemos como se van para atrás y no nos damos cuenta, o me da la sensación a mí que muchas veces no nos damos cuenta. No, es que hemos retrocedido, no hay duda. Yo creo que se va a pasos agigantados a un retroceso en derechos, en forma de vida. Tú estuviste muy ligado también a la defensa de la ya famosa ocupación de Santa Catalina. Nosotros de allí tenemos 3 grupos cooperativos que están construyendo, que ya tienen tierra, y que son de alguna manera, como decía Fran Fanon, los condenados de la tierra. Y sin embargo, cuando le dimos el instrumento cooperativo, de trabajo, la gente lo está haciendo, están muy felices, se sienten dichosos de tener, sí, ya su pedacito de tierra, y bueno, todo el tema de la usurpación, todo lo que le tiraron, ¿no? Le tiraron todo el Estado arriba, que realmente fue vergonzoso, ¿no? Sereta, una última reflexión en estos 5 minutitos que nos quedan sobre LUC. Bueno, yo invito a pensar a todos los ciudadanos a la hora de votar si realmente esta ley, más allá de los defectos formales o los cuestionamientos formales que merece y que hice referencia al inicio, si esta ley se identifica con sus necesidades, si esta ley responde a los verdaderos problemas de la gente, o si responde necesariamente a otros intereses. Y en el caso de que consideren que responde a los problemas de la gente, ¿en qué medida responde a los problemas de la gente? ¿Qué cosas la LUC me soluciona? ¿Qué cosas me mejora? ¿En qué te da ocupación? ¿En qué te da aumento de salario? ¿En qué te da educación? Exactamente. Si realmente después de la LUC puedo acceder a la vivienda que no podía. Si realmente con estos mecanismos mejoran algunos de los estándares que a mí particularmente, o a cada uno de nosotros particularmente, nos preocupan. Incluso he escuchado a veces decir por algunos de los promotores de la LUC, bueno, pero han pasado casi 2 años y no ha empeorado nada. Bueno, en ese sentido, las leyes no se hacen para que las cosas no empeoren. Las leyes se hacen para que las cosas mejoren. Entonces deberíamos preguntarnos qué ha mejorado hasta este momento. Pero fíjate, el otro día me llamó un periodista, me dice, González, ustedes que están en contra del
de la LUC en vivienda, bla, bla, ¿no? Todo esto del alquiler sin garantía. Dice, solamente se han desalojado 26 familias por la LUC. Entonces yo le dije, ¿y cuántos se han incorporado a la LUC? Pero además, esto es un problema matemático. ¿Qué quiere decir? Que si solamente desalojaron a 25, no es tan dramático, ¿no? O sea, para que veamos, ¿no? Esto que tú decís, o sea, pensemos qué nos resuelve la LUC. Totalmente. No... Totalmente. ¿Qué cosas positivas nos cambian o nos cambiaron para mejor luego de la entrada en vigencia de la LUC? Y por último, también entender que en lo que tiene que ver, sobre todo con el capítulo de seguridad, cuando la política va en el sentido de aumentar las potestades represivas del Estado, específicamente de la policía, eso necesariamente trae de la mano la renuncia a garantías individuales, a libertades individuales. No hay manera de aumentar las capacidades represivas del Estado si no es como contrapartida de la renuncia a nuestras libertades. Y además pensar que cuando se aumentan las capacidades represivas a través de una ley y se renuncian a las libertades, esas normas quedan y son ejecutadas cuando mejor convenga. Entonces, no es que se aplica ahí exactamente los artículos de seguridad y porque entró en vigencia hemos visto pocos, ahí habría que calificar que son pocos o que son muchos, ¿no? Instancias o sucesos o insucesos de abusos policiales o de exceso en los requerimientos, en las actividades represivas del Estado. Cuando se establece en una ley, las facultades están dadas. Claro. Y eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Bueno, Sereta, te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros. Fue un gusto realmente, muy claro en la exposición. Para terminar hoy el programa de Habitar el Pensamiento, les prometo que el martes que viene vamos a analizar en profundidad cómo se dio un pronóstico que planteamos hace 15 días. El plan entre todos del Ministerio de Vivienda que le plantearon a la promoción privada la modificó totalmente. No aceptó un tope para el metro cuadrado de construcción, no aceptó no tener las mismas exoneraciones que en la ley de vivienda promovida y además sigue exigiendo que el Estado ponga la tierra. Esto que dijimos se comprobó, ya se firmó este plan que no es entre todos, es entre todos los promotores privados. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la mañana en Habitar el Pensamiento. Y como siempre, adelante, discutiendo, pensando, reflexionando y ilustrémonos sobre la LUC. Así, el 27 de marzo vamos con conocimiento de causa a votar por sí. ¡Vivan las cooperativas!